tanto que cuesta ganarte para que te me vayas, para que no sepa yo qué hacer, para no ponerte a trabajar. Este concepto de poner a trabajar tu dinero aplica si tienes poquito dinero, mediano dinero y especialmente mucho dinero. De hecho, la gente que llega a tener mucho dinero no es porque encontró el trabajo de sus sueños y le pagaban mucho, sino es porque tiene educación financiera y puso a trabajar su dinero. Porque cuando no tienes educación financiera, aunque llegue el aumento de tus sueños, el trabajo de tus sueños, lo que sea de tus sueños, es más, eres muy buen vendedor, vendedora y ganas un montón de comisiones, pues te empiezas a quemar el dinerito. Entonces, lo que empobrece es ganar el dinero, no importa cuándo, y gastártelo todo en cosas que lejos de hacerte crecer, te endeudan y te hacen más pobre. ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Hay injusticia social y son buenísimos los programas sociales, todo eso está muy bien, pero además de eso es la ausencia de educación financiera. Entonces, a eso estamos dedicando el programa de hoy y en 6 años me lanzo a candidato. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Ok, en el confesionario de hoy, ¿sabes cómo elegir una Afore adecuada? En nuestra cuenta de Instagram, el 59% dice no tengo la menor idea, ayúdenme. El 17% dice me guío por recomendaciones. Y habría que ver de quién son las recomendaciones. ¿Es de la misma tía que te dice que te ponga cebolla en los pies cuando te dan un catarro? Interesante. O como el tío de Carlos Espejel que dijo, cómprate unas mesas y unas sillas y se rentan solas, ese es un muy buen negocio. ¿Y usted lo ha hecho, tío? No, pero pues me he escuchado. ¿Y usted ha tenido algún negocio, tío? No, pero pues me parece una buena idea. Hay que ver qué. Bueno, y solo el 24% de la gente, por lo menos en nuestro Instagram y nuestras otras plataformas también anda por ahí, sí entienden que es una Afore y saben cuál es la diferencia entre ahorrar en una cuenta de ahorros o meterlo en el colchón o en el brasier o en la bolsa de la comida del perro y tener una Afore e invertirlo. Por eso hemos invitado hoy a una super experta que aparte viene bien informada y con su tablet no se está chateando ahí en WhatsApp con alguien. No. O si es información para el programa. Es información para el programa. Arlene Ramírez, especialista en capacitación de personal y desarrollo humano. Bienvenida. Muchas gracias, Marco. Un gusto estar en el programa. Oye, mucha gente no tiene la idea de qué es una Afore o si ha oído de la Afore, realmente no sabe cómo manejarla y mucha gente no encuentra su Afore o ni siquiera sabe que tiene una Afore. O sea, es delicado esto, ¿no? Definitivo. Y si te digo que 1 de cada 4 trabajadores no sabe en dónde lo pusieron. Exacto. Y hoy no sabe no solamente en dónde está su dinero, sino cuánto tiene y qué beneficios hay en la Afore. Sí. Pues estamos hablando de prácticamente al día de hoy 18 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen la más mínima idea, siendo trabajadores activos y cotizando para una Afore, cómo funciona y tiene lo que se llama una cuenta huérfana. Claro, y la respuesta parece obvia, pero te la voy a preguntar. ¿En qué les afecta a esos 18 millones de queridos, aquí no son 100 mexicanos, son 18 millones de mexicanas y mexicanos? ¿En qué les afecta? Bueno, mira, primero, en que si desafortunadamente algo le pasara a estos trabajadores, a una mamá trabajadora, por ejemplo, sus hijos no podrían reclamar en herencia el dinero de la Afore, porque no sabrían dónde está. Y hay un plazo máximo para poder hacerlo. Otra es que no podrían disfrutar de los beneficios que tiene un trabajador por ley, ¿no? En caso, por ejemplo, de desempleo, en caso de matrimonio, el poder hacer retiros esporádicos. Pero además tampoco podrían, por ejemplo, planear hacia el futuro. Lo que tú estás diciendo y el motivo de tu programa hoy está muy relacionado con la falta de prevención de riesgos. Los mexicanos no sabemos prevenir los riesgos, no nos gusta hablar de los riesgos. Y actuamos ya sea como avestruz, o sea, metemos cuando nos empiezan a hablar de esto, escondemos la cabeza o somos como bomberos, ¿no? Nos llega el riesgo, nos llega la situación y entonces pues apagar el incendio. Sí, aquí hay varios que están escuchando la radio y la vocecita en su cabeza le está diciendo, cámbiale, pon una estación grupera para divertirnos. No. La música grupera o el reggaetón no estará ahí para salvarte cuando tengas 70 y tantos años y si los planes no te salen, mi hijo me va a mantener y si no se mantiene ni él, no. Claro. Entonces, escuchen esto porque es información, como decía Lolita Ayala, información que cura, pero cura, en este caso, tus finanzas. Claro. Pero básicamente, mucha gente ni siquiera sabe qué es una Afore. ¿Qué es una Afore? Bueno, las Afores nacieron en el 97, cuando por la curva poblacional el gobierno se da cuenta que el sistema de pensiones está quebrado y que ya no hay forma sostenible de que el IMSS, que era quien llevaba el sistema de pensiones hasta ese momento, pudiera continuar soportando el retiro de los trabajadores. ¿Y por qué quiebra? Porque eso es un problema no de México, es un problema mundial. Mundial, por supuesto, porque ya hay mucho más personas en edad de jubilación que las personas que están aportando en ese fondo. Hay más personas, claro, que viven más, la expectativa de vida ha crecido, la curva poblacional, pues aunque hay muchos jóvenes, también ya hay muchos ancianos y la gente
vive más y vive no solamente más en edad, sino también en años de productividad. Y tiene muchas enfermedades. Exactamente. Entonces, estás diciendo que había mucha gente que se moría a los 40, 50, 60, y ahora hay muchos que llegan a los 70, 80, 90. A los 80, entonces 85. pueden ser 30 años más de estar pagando una pensión, y entonces el dinero que entra no alcanza para pagarle a los que se hace retiran. insostenible. Y entonces, en estas proyecciones demográficas y poblacionales, lo que ve el gobierno es que justamente para 2020 el sistema de pensiones entraría en una crisis que no sería ya, no solamente ya no podemos darte una pensión. Ajá. Es decir, tú en el 2020 te vas a jubilar, ya no hay cómo pagarte la pensión. Claro. ¿No? Y ahí es donde pasamos del papá gobierno, que me va a mantener cuando me jubile, a chiquita o chiquita, tienes que mantenerte tú y tú tienes que planear, lo cual no está mal, pero el tema es que si no hay educación financiera, ¿cómo le das a un pueblo, a una población que no tiene educación financiera, la responsabilidad de ser financieramente responsable? Claro. Cuando no los educaste, no te lo enseñan en la escuela. Totalmente. Y una parte que quizá no solamente carece en los programas educativos, sino al interior de la familia. No hablamos de retiro, no hablamos de ahorro, no hablamos de emprendedurismo. O sea, son temas que siguen siendo totalmente ajenos a la educación formal e informal. Claro, porque muchos dicen el dinero es del diablo, el dinero es malo, el dinero es del diablo, los ricos son malos, los ricos son bla, bla, bla. Y obviamente hay ricos malos. Ya hay ricos tranzas. Igual que pobres o de clase media, buenos y malos. Sí, lo ilícito ocurre en todos los niveles. Así es. Entonces, esto de odiar a los ricos no es producente para mi retiro, porque en vez de decir, oye, la gente deshonesta quitemos, obviamente. Ni los admiramos, ni los queremos, ni nada. Sí, claro. Eso hay que meterlos al bote y hacer que paguen impuestos y bueno, poner orden. Pero estamos hablando de millones de personas que han tenido su negocio lícito, freelanceando, redes de mercadeo, vendiendo tortas en la calle. Yo conocí un taquero en Ciudad Obregón que empezó vendiendo tacos, ya sabes, el güero. Todos son güeros los taqueros, ¿no? Y empezó vendiendo tacos en una esquina, los tacos del güero. Y al rato ya tenía como 5 o 10 taquerías y el cuate se compró una casota y su carro y todo. Bueno, pues es una persona rica. Entonces, no todo el rico lo hizo en forma ilícita. Y si admiramos a esa gente, podemos aprender de ellos. Por supuesto. Es un tema no solamente de administración, sino de planeación y de prevención, que eso es lo más importante. Las AFORES hoy se forman de forma tripartita, con aportaciones del patrón, con aportaciones del gobierno federal y con aportaciones del empleado. Claro. Y eso es lo que hace justamente este esquema de fondo para el retiro, pues sumamente interesante, porque la responsabilidad es compartida. Claro. Esto empezó, a ver, corrígeme, estoy mal, estuvimos investigando, empezó en Chile en 1980. AFP, le mandamos un abrazo a la gente que nos ve y escucha en Chile. Administradora de fondos de pensiones se llama. Desde Así el 80. es. Sí. Y que además América Latina en general ha sido precursor de los sistemas de ahorro para el retiro. Y hay países en donde este esquema es sumamente exitoso porque está combinado con otras formas de inversión y con otras formas de manejar el dinero. ¿Podemos confiar en el Afore? ¿No me van a robar mi dinero? No, en estricta teoría no. Si tú sabes, y es que aquí, Marco, es un tema de corresponsabilidad. Lo más importante es que el trabajador sepa dónde está su dinero y conozca su número del IMSS. Hay millones de personas que saben que están en el IMSS, no lo utiliza y nunca sabe cuál es su número del IMSS. Entonces, la Afore, tu audiencia tiene que saber, está totalmente protegida por el número del IMSS. Tanto los patrones somos responsables de alimentar el fondo, pero tú como trabajador eres responsable no solamente de conocerlo y de administrarlo, sino de estarlo monitoreando. Claro, y no es más, pongo el dinero ahí y ahí solito crece. No, yo puedo decidir. Puedo invertir en el América, puedo invertir en Apple, puedo invertir en Ford. Puedo hacerlo crecer, porque también aquí hay algo bien importante. En mayo del 2020 entró una reforma laboral muy importante que le permite a los trabajadores hacer aportaciones voluntarias, a ahorrar. Si un trabajador ahorrara el 1% de su sueldo al año, pues la Afore le daría mucho más rendimiento de lo que hace su dinero en la cuenta o en el colchón, como estás diciendo. Y va creciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita que vimos hace un día, 2 días, la noticia de que Apple, no estoy recomendando que inviertan en Apple, capaz que mañana se cae y te va mal. Hay que primero educarse. Pero, por ejemplo, tú dices, mendigos los de Apple, ¿cómo hacen dinero? Pues tú podrías estar haciendo el dinero si tuvieras, ojo, no porque Marco lo dijo, porque igual es una pésima recomendación, sino tú crees en Apple, a lo mejor eres consumidor de Apple y dices, yo voy viendo que sube y sube, y entonces, pues cuando Apple se hace rico, yo me hago rico. O el ejemplo, le voy a la América,
pues el América hace lana, te gusta el América o lo odias, pero por lo menos quieres crecer cuando el señor Azcárraga hace dinero, tú quieres hacer dinero, lo puedes hacer. Sí, por supuesto. Es lo que vamos a hacer una pausita y continuaremos platicando contigo, porque según el sistema de ahorro para el retiro hay 18 millones de cuentas sin registro asignados en alguna Afore, y hay gente que no encuentra su Afore o no sabe que la tiene. Así es. Entonces hablaremos, porque luego llegas al banco y vamos a hablar de los tiburones del Afore, de los tiburones del Afore que se te acercan. Es más, ponle la música del tiburón. Cuando llegas al banco a hacer un movimiento, de repente entra el tiburón del Afore y te dice: yo te voy a ayudar. Ja, ja, ja. Volvemos.